Y bueno, yo siempre agradecida con Dios el poder estar dirigiéndome esta mañana a ustedes para poder compartirles algo que he aprendido en muchísimos años de profesión. Respeto mucho la opinión de los colegas y respeto también el pensamiento de cada uno de ustedes, pero estoy segura que después de lo que yo les voy a hablar en esta mañana, por lo menos se van a poner en una posición, van a analizar las cosas desde otra manera cuando hablemos de salud y vamos yo sé que voy a mover muchas cosas dentro de cada uno de ustedes para que puedan reflexionar más allá de la salud de las otras personas, en la salud propia es en donde podemos tomar decisiones y cambiar nuestra perspectiva de vida. Para esto quisiera compartirles la presentación que les hice. Y ahí no sé si ya se ve, Jimenita. Sí, mi Marce querida, ya estamos. Ok. Para las personas que no me conocen y que ingresan por primera vez a esta hermosa compañía, mi nombre es Marcela Rivera. Hice un posgrado y les voy a dar una antesala porque me parece importante. Me he pasado buena parte de mi vida profesional haciendo auditoría médica y la auditoría médica es una especialidad en donde uno tiene que aprender definitivamente de las disciplinas de las otras especialidades. No necesariamente tenía que abarcar lo que yo estudié, la ginecología, sino que tenía que prepararme para analizar el contexto del trato a un paciente, la pertinencia del diagnóstico y de los tratamientos que reciben. Y eso me llevó a ahondar mucho en estar mucho tiempo y como les digo, años de mi vida introducida en las historias clínicas, que son nada más y nada menos que la reseña de todo lo que pasa con un paciente. Y hoy por hoy estoy haciendo todavía auditoría y me llegan casos de pacientes, todo el historial clínico, desde por años hasta lo último que es la reagudización de una enfermedad o tal vez en algunos casos también tengamos que hablar del fallecimiento del paciente y uno analiza a ver desde cuándo tenía esto, qué le llevó a esto, qué medicinas tomó. Y con ese preámbulo quiero introducirles a algo que es importante para nosotros como médicos reflexionar y también para las personas, porque ninguno está exento de que haya una enfermedad o que aparezca alguien o tiene algún familiar o alguna persona conocida padeciendo alguna dolencia. Entonces quiero partir explicándoles algo que es bien común, tanto para los médicos como para las personas, y ustedes dicen la historia clínica. Nosotros aprendemos entre tercer y cuarto año, al menos los de mi generación, entre tercer y cuarto año, cómo hacer una buena historia clínica. Y créanme que para mí eso me deja ver mucho del profesionalismo de un médico o de un personal, de alguien dedicado a la salud, sobre cómo organiza la información que retiene de su paciente. Pero tenemos un orden para eso. ¿Qué es la historia clínica? Una relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y de otros datos obtenidos mediante un interrogatorio, observación y otros exámenes complementarios con el fin de ¿qué? De conseguir un diagnóstico correcto y determinar un tratamiento de la enfermedad que padece. Para no hacerles muy extensa la semiotecnia, la semiología, la historia clínica tiene dos partes en su cuerpo. La primera parte es en donde yo establezco una relación con mi paciente y le hago una serie de preguntas que a mí me llevan a darme cuenta cuáles son sus factores de riesgo, qué enfermedades ya ha tenido y cómo puede ser de grave e impactante lo que esté ahorita o cómo puedo empezar a pensar una alternativa terapéutica para esa persona. Es importantísimo que pregunte siempre este interrogatorio. Se dice que si es que hacemos una historia clínica completamente bien centrado, atendiendo a nuestro paciente y llenando todos los espacios que tenemos que llenar,
que es para los médicos auditores la herramienta con la que trabajamos y a veces no tenemos la herramienta suficiente porque no ha habido un suficiente tiempo para hacer una historia clínica completa al paciente, tendríamos la probabilidad de dar el diagnóstico sin ningún otro examen complementario si hiciéramos una historia clínica bien hecha y bien atenta al paciente, un 70% de probabilidad de dar con el diagnóstico, tal vez más, otros médicos lo hacen así, ¿no? Sin necesidad de la ayuda de los laboratorios, imagen, etcétera. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo, el mismo paciente está reflejando y si somos muy atentos vamos a dar con lo que está pasando con esa persona. Dentro de la anamnesis, que es todo el interrogatorio, es importante que le preguntemos primero cuáles son sus antecedentes personales. ¿Qué enfermedades ha tenido desde que era pequeño? ¿Qué enfermedades que tal vez para una persona no han sido importantes pueden ser determinantes en el suceso actual? Y poner siempre no sé, tuve asma cuando era pequeño, pero me dieron tal tratamiento, poner toda la información que cualquier persona que pueda venir y leer comprenda muy bien y se imagine a esa persona en un contexto médico completo. También es importante los antecedentes familiares. En base a eso podemos incluso realizar temas de prevención cuando sabemos que hay una carga genética, que hay enfermedades que se repiten de padres a hijos o de abuelos a nietos, como la diabetes, como ciertos tipos de cáncer. Entonces siempre preguntar quién de la familia y en qué línea genealógica, ¿no? O sea, si es que es un primo ya no tiene tanta relación sanguínea, pero si es un papá, es un hermano, es un abuelo, hasta los abuelitos tienen puede haber un factor de riesgo ahí. ¿Por qué preguntamos esto? ¿Y por qué es importante en la prevención? Cuando hacemos la historia clínica enfocada a rescatar todos los factores que pueden incidir en la salud de una persona, entonces les voy a poner un ejemplo y veo que en ciertas familias hay una incidencia de cáncer de mama. Entonces vamos a ir haciendo un seguimiento a la persona porque ahora ya existen técnicas para determinar incluso los polimorfismos o alteraciones genéticas. Sé que le estoy hablando a una comunidad que sabe de genes, que ha escuchado de todos los términos que voy a escuchar, voy a hablar hoy, pero si es que hay alguna pregunta al final, voy a contestar con mucho gusto todas sus interrogantes. Si la paciente es mujer, es importante el antecedente ginecobstétrico. ¿Cuándo se empezó la menstruación? ¿Cuándo se levantó la menstruación? ¿Por qué? Porque hay enfermedades como el que estamos conversando hoy, el de cáncer de mama, que justamente en este mes se celebra esto, se recuerda el tema oncológico en mama y el tema de prevención. Si una persona, una mujer ha empezado su periodo menstrual, o sea, ya empezó la influencia hormonal a muy corta edad, y termina a más alta edad, es decir, se calcula que tiene que ser entre 13 y 14 años la menarquia y la menopausia empezar entre 45 y 50 años. La menopausia es la última regla. Si tenemos un espacio muy prolongado de la influencia hormonal, pues esa mujer tiene más riesgo de desarrollar un cáncer de mama hormonodependiente. Entonces, cada detalle es súper importante cuando estamos realizando una historia clínica. Pero como decía un profesor mío, si no está escrito, no hiciste. Tiene que estar escrito. Esa información le tiene que servir a cualquier profesional que tome la historia clínica y que pueda ver una historia completa de esa persona. ¿Es importante los antecedentes quirúrgicos? Por supuesto que sí. Por algo están cada uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo y cada uno tiene y desempeña una función importante. Entonces debemos saber hace qué tiempo lo operaron, qué órgano le sacaron, sufrió una fractura, a qué nivel. Mientras más información pongamos, repito, mejor es la historia clínica. Y luego viene la segunda parte, que es el examen físico, en donde yo voy a ver, voy a palpar, voy a poner mis 5 sentidos en atender lo que estoy viendo en el paciente. Ya hemos hablado también de que la piel es el órgano más grande y a través de nuestra piel podemos dejar ver todo lo que está sucediendo en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y escribimos todo, ¿no? Los signos vitales, tomamos la presión de nuestro paciente, si notamos que hay una alteración en la presión, pues no le tomamos solamente acostado, sino también sentado, y tomamos una tercera vez para confirmar
que la presión arterial sea normal. Lo normal, por poner entre un paréntesis, es entre 120 y 70 y pues, no debe superar de 90 la presión diastólica, si no ya estaríamos hablando de un pico hipertensivo y eso nos llevaría y nos alertaría a una probable patología de las arterias. Entonces, todo esto nos lleva a completar una historia clínica, poner un diagnóstico y tal vez incluso adelantarnos a ver qué laboratorios voy a pedir para corroborar mi diagnóstico y qué alternativa terapéutica le puedo dar. Es importante pesar y medir al paciente. Y hoy por hoy, sabiendo que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental, deberíamos todo el mundo saber cuál es nuestro índice de masa corporal. El índice de masa corporal mide la relación que existe entre lo que yo mido y mi peso. Estamos ahorita viviendo una epidemia de obesidad, de diabetes, de síndrome metabólico. Es por eso que la industria, como esta compañía, se está dedicando a mejorar la calidad de vida de las personas desde esa perspectiva, desde qué pasa. Ha habido adelantos grandes en la medicina, en todo lo que es laboratorio, en todo lo que es diagnóstico. Sin embargo, la gente se sigue muriendo por las mismas cosas. Entonces, la segunda causa de muerte es el cáncer. La primera es la enfermedad cerebrovascular, los problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad? Y más aún ahorita, en un tiempo en donde estamos en un tiempo crítico, post-pandémico, en donde ya van a empezar a florecer las enfermedades y eso es de lo que yo quiero hablarles esta mañana. ¿Qué es un diagnóstico? En medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, luego de haber hecho la historia clínica. Una enfermedad es una entidad nosológica, un síndrome o cualquier estado en el que yo veo que hay una alteración en la funcionalidad de las personas. Nosotros los médicos hemos clasificado, hemos visto y hemos reunido a ver este síntoma, este signo y se le ha puesto un nombre a esa enfermedad. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, basado en el lupus eritematoso sistémico. Le dices eso a un paciente y dice, ¿qué es eso? ¿Qué tengo? El médico tiene que tener una comunicación sencilla y tener las herramientas de comunicación para poder dar ese diagnóstico a su paciente. Hoy por hoy estamos en la era de la información. Ese paciente va a tomar el diagnóstico, lo va a poner en el doctor Google y probablemente en la primera página ya salgan todos los síntomas, signos. Y lo lamentable es que Google es un médico que es muy fatalista. Entonces va a ir a lo peor, va a ir a todos los eventos adversos y eso no va a ser bueno para la psicología del paciente. Más aún cuando se trata de un diagnóstico crónico, degenerativo, tal vez de mal pronóstico que puede impactar. Entonces ya se ha comprobado que si yo le digo a una persona, usted tiene cáncer, la persona va a relacionar inmediatamente cáncer con muerte. Pero si yo le digo, mire, hay una alteración en el cuello uterino en donde unas células están desorganizadas en el cuello, pero vamos a ver la alternativa, vamos a ver cómo extirpamos esa parte que se está creciendo anormalmente para evitar que esto se disperse por todo tu órgano. Creo que no daría un impacto psicológico en la paciente que decirle tienes un cáncer de cuello uterino que probablemente haya que sacar el útero. Entonces, esas son habilidades de comunicación que pueden mejorar la recepción e incluso la evolución clínica de ese paciente. Los médicos manejamos un sistema, una clasificación que se llama CIE-10 y a toda enfermedad le hemos puesto un código. Como les decía, quiero tomar el ejemplo del lupus eritematoso sistémico. Lupus, algunas enfermedades la tomaron de palabras que vienen del latín o del griego. Por ejemplo, lupus significa lobo. Y eso hace alusión a que, como en el lupus hay una vasculitis periférica, hay unas manchas rojas a nivel de la piel como una mariposa, entonces le relacionaron con el lobo y le pusieron lupus y eritematoso porque eritematoso significa rojo en griego y así fueron poniéndole nombres a ciertos síndromes. Otros tienen síndrome del médico que lo descubrió como síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, y así todas las enfermedades tienen diferentes nombres, pero todas tienen un código.
Es el código universal con el que nosotros mencionamos, hemos clasificado a las enfermedades por aparatos y sistemas. Entonces, en toda historia clínica, hoy por hoy ya es ley que tiene que ir con un código CIE-10. Pero ¿qué tal si yo les digo, no tenemos enfermedades, tenemos enfermos? Y el paciente hay que verlo como lo que es, un ser humano. A nosotros luego de haber pasado por tantos hospitales, el internado, la residencia, el trabajar con pacientes oncológicos, me ha llevado a ver al paciente desde una perspectiva diferente, como un ser individual, único, irrepetible, que necesita ser abordado en las 3 esferas de su vida. Antes nosotros decíamos el paciente de la cama 5, el paciente de lupus, el paciente diabético que está porque no nos aprendíamos los nombres, pero es súper importante que le demos esa personalización al ser humano y tratemos de llamarlo por su nombre. Eso es muy importante para el paciente, es muy importante. Siente la conexión con su médico cuando estamos atendiéndole, cuando le miramos a los ojos y lo vemos más allá de su cuerpo. Y eso es algo a lo que yo desafío a los profesionales médicos, a ir más allá con su paciente, y he conocido profesionales extraordinarios que lo hacen de una manera integral, que es de lo que vamos a hablar ahora, desde un corazón que realmente le importa la otra persona. Cuando una persona recibe un diagnóstico, dependiendo del diagnóstico, vamos a poner ahora el ejemplo oncológico, recibe un impacto. Y en principio tiene un shock. Y lo primero que hace es negar. No, no tengo eso. Y comienza con un desborde de pensamientos en su cabeza de a dónde voy, qué voy a hacer, me voy a morir, debe estar mal, es mi culpa. Y bueno, es una vorágine de emociones en el cerebro de esta persona. Con mucho respeto, yo he puesto peregrinaje del paciente. En el sistema de salud que nosotros manejamos acá en el Ecuador, hay todavía muchas deficiencias. El paciente cuando recién le dicen usted se siente algo y le dicen que tiene un diagnóstico oncológico, no sabe qué hacer, a dónde voy. Primero voy al oncólogo clínico, voy a que me operen, tengo seguro médico, no lo tengo, porque aparte está esa carga de lo financiero que tratar, imagino que en todo país latinoamericano, el coste de un tratamiento oncológico es supremamente elevado y se constituye como un problema agregado a las emociones de nuestro paciente. El paciente comienza a ir de un médico a otro, de un médico a otro, de un examen a otro, y probablemente si tiene recursos hasta salga del país y vaya a ver otras alternativas. He conocido pacientes que no se quedan tranquilos con ese diagnóstico que les han dado y les dicen las limitaciones terapéuticas que pueden haber, y se gastan todo lo que tienen y lo que no tienen por aferrarse a una vida sin vivirla. Eso es lo que yo he visto, y empieza, este peregrinaje puede ser por muchas razones. Primero, porque no ha encontrado una respuesta que está en sí mismo, y ya vamos a ver por qué les digo eso. Termina probablemente después de un tiempo de haber recorrido alternativas terapéuticas, médicos, termina multimedicado, y probablemente eso es un bien común en nuestra sociedad, que las personas con diagnósticos crónicos tengan esta fotografía que ustedes ven acá abajo a la derecha. Ustedes la aprecian, se puede ver muchas personas polimedicadas. ¿Por qué? Porque si voy al gastroenterólogo me va a dar para la gastritis, para lo del colon. Voy al neurólogo, me da voy al cardiólogo. Y lo que tenemos que hacer es integrar, porque el ser humano, el cuerpo humano no está desintegrado, y a veces pretendemos tratar de esa manera, y por eso es que el desafío es verlo en unidad, ver cómo puedo paliar tantos síntomas que pueden presentar, considerando que los fármacos también tienen eventos adversos. Puede ser que
sane por aquí, pero empeore por acá. Entonces ahí uno pone el costo-beneficio de una alternativa terapéutica. Entonces, esa es mi introducción a todo esto que estamos hablando sobre el tema de la salud. Todas las personas, y es nuestro lema como compañía, queremos gozar de una buena salud, tener una larga vida, pero con nuestras células funcionando, con conciencia de lo que estamos haciendo, con una vitalidad, con memoria de lo que ha pasado, con vida dentro de nuestra vida. ¿Qué es la salud y por qué perseguimos la salud? Según la OMS, hace unos años, antes del 2014, el concepto de salud era este: un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. No sé si a ustedes, pero a mí ese concepto me confundía. ¿Por qué? Porque un estado completo de bienestar físico, mental y social no lo vamos a tener todos los días. Una persona que ya utilice lentes ya no tiene una perfecta salud visual. Una persona que tenga una caries ya no tiene una perfecta salud dental. Una persona que en un día esté muy bien, pero al día siguiente sus emociones cayeron porque, no sé, está en un síndrome de hemolimen catamenial, una mujer en el periodo premenstrual, entonces ya no hay salud. Entonces no puede ser que la salud la tengamos, la perdamos. Ese concepto era como que muy, no sé, difícil de alcanzar. Pero luego llega un doctor colombiano, al que admiro mucho, aunque él no lo sabe, es un médico y filósofo nacido en Medellín, que trae y dice este nuevo concepto de salud que a mí me parece que él tuvo una revelación en el 2014 de lo que íbamos a vivir ahora. Y realmente cambió el concepto de que la salud es la capacidad de adaptarnos y manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que se presentan durante la vida. Este está en la revista Journal, ¿no? Entonces, este sí es un concepto muy bueno, completo y razonable en lo que podemos trabajar. Nosotros queremos adaptarnos, debemos adaptarnos a lo que estamos viviendo y la manera como nuestro cuerpo, como nuestros sistemas se adaptan a los cambios que de manera irremediable van a venir, porque ya hemos visto que desde que nacemos comenzamos el periodo de senescencia celular y nuestras células comienzan a envejecer desde que nacemos. Entonces, esta capacidad de adaptarnos y manejar esos desafíos es lo que consideramos tener una buena salud. Y si tenemos apoyo para tener esa buena adaptabilidad, entonces estaremos mucho más saludables. Me parece bien interesante este cuadrante que les traje acá de un doctor que estuve escuchándolo, mexicano, que decía que todas las enfermedades se producen primero por un desbalance, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué hay enfermedad? Porque no se produce ciertas sustancias, entonces da lugar a ciertas enfermedades, pero va él más allá. Por ejemplo, cuando hay una excesa cantidad de glicemia, de la glucosa en sangre, aparece la diabetes. Si baja la hormona tiroidea, va a haber un hipotiroidismo. Si hay una hipersecreción a nivel de nuestros bronquios, va a producir el asma y así, ¿no? Todo es un desbalance. Entonces, pero él decía que existen 4 factores que tienen que ver, y me suena muy razonable, por eso lo traje, que tienen que ver para que haya la aparición de enfermedades. Y en estos 4 ejes hay que pensar siempre, incluso para el diagnóstico y para el tratamiento. Entonces, la primera causa de enfermedad o el primer factor que incide en que aparezcan las enfermedades es la genética. Nosotros, como decíamos, en eso somos, en esta comunidad de UNES hablamos mucho de la genética, entonces sabemos que
tenemos en nuestro ADN, en el núcleo celular de cada parte de nuestro tejido, de nuestro cuerpo, están la información y los códigos ocultos de todo lo que somos como seres humanos. Pero también podíamos haber heredado polimorfismos o alteraciones en esas secuencias de aminoácidos y nucleótidos que hay dentro de nuestros cromosomas, en los que ya podemos cargar oncogenes que pueden en algún momento de nuestra vida expresarse o manifestarse. Entonces, hay una buena parte de enfermedades que tienen una herencia, pero también depende de la resistencia. Y vamos a ir viendo cada uno de estos de una manera más ampliada. Y de los tóxicos que ingerimos sin saberlo, o tóxicos a los que estamos expuestos también sin saber. Existen, ¿no? Tóxicos, y ya vamos a ver eso también, y las emociones. 4 ejes que determinan que una persona pueda llegar a enfermarse. Genética, resistencia de órganos, tóxicos y emociones. Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Dentro de lo que es la genética, cargamos toda la información dentro de cada núcleo celular. Y puede ser que nuestros parientes hayan tenido enfermedades que se transmiten de esa manera. Puede ser que un gen pase dormido toda la vida, pero con algún factor predisponente, un detonante, ese gen se expresa y manifiesta la enfermedad. Dentro de esta categoría estarían las enfermedades como las oncológicas, las autoinmunes y un sinnúmero de enfermedades que se le atribuye a los genes. La buena noticia es que hoy por hoy hay un avance impresionante sobre el tema de la genética y ya se puede determinar cómo ciertas personas pueden tener ciertos genes que van a aumentar su riesgo de desarrollar un tema oncológico. Por ejemplo, ustedes saben el famoso caso de Angelina Jolie, que ella tenía el BRCA, un gen específico positivo que le daba el riesgo de tener el cáncer de mama. Entonces, eso le llevó a tomar decisiones terapéuticas adelantadas para prevenir el tema de tener una enfermedad catastrófica. Existen también, si yo ya sé que puedo tener una predisposición a tener un cáncer de colon transverso, que tiene una carga familiar muy importante. Este síndrome, este cáncer a nivel del colon transverso puede llevar a los médicos a prevenir y el tomar decisiones incluso drásticas para evitar que pueda manifestarse un tipo de neoplasia en ese lugar. Por eso es importante la historia clínica. Es importante que sepamos de qué fallecieron nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, qué patologías tienen, para nosotros estar sobre la marcha, porque la idea es la prevención. Y genéticamente, incluso si ya tenemos un riesgo bien alto, genéticamente se puede determinar si existen esos códigos dentro de nuestro genoma. La resistencia orgánica. Cuando una persona está expuesta a un virus, a una bacteria, a un parásito, 2 personas, una puede desarrollar la enfermedad y la otra no. ¿Y de qué depende la resistencia orgánica? El que uno sea más fuerte o tenga un sistema inmunológico más sostenido, depende de muchos factores. Desde el vientre de nuestra madre, nosotros dependemos de la alimentación que ella haya tenido, del esquema psicológico en el que haya sido desarrollado la gestación. Depende del tema de la lactancia, que es tan importante. Yo soy pro lactancia porque sé todos los innumerables beneficios que trae la lactancia. Entonces, todo eso construye un organismo que puede defenderse. Y recuerden que estamos diseñados para autorregenerarnos, para autorrepararnos, pero algo en el camino, en la jornada de la vida, hace que interrumpa esos procesos de reparación y que necesitemos tomar cartas en ese asunto. Habíamos hablado entonces de que para que aparezca una enfermedad en una persona, como para recapitular, existen 4 ejes en donde realmente deberíamos involucrarnos. Primero, la parte genética. Segundo, la resistencia orgánica. Y luego está esta parte de los tóxicos. Encontré esta lámina que me pareció impresionante. No la voy a detallar, no acabaríamos.
Pero los alimentos procesados, los alimentos incluso hortalizas y frutas que han sido sembrados, pueden estar contaminados con pesticidas que utilizan para los agricultores para eliminar los insectos o los parásitos de las plantas. Entonces, los alimentos pueden estar contaminados y no sabemos. Tenemos múltiples metales y tóxicos que estamos ingiriendo sin saberlo. Obviamente existen los dos tipos de tóxicos, ¿no? El que es letal y que sabemos es un veneno y me lo estoy tomando con fines de las personas que tienen intentos autolíticos y que sabemos que es un veneno y los médicos saben en la sala de emergencia cuál es el antídoto y el antídoto de esa sustancia y salvan la persona. Sin embargo, ¿qué pasa con los tóxicos que no conocemos? Incluso el plomo de las calzas que se utilizaban en odontología antes pueden ser absorbidos a la sangre y es un metal que produce daño en nuestro cuerpo. Eso puede afectar el buen funcionamiento de todas las secuencias de procesos bioquímicos y eléctricos que suceden dentro de nuestro cuerpo y desarrollar enfermedades que a veces ni siquiera sabemos por qué. Y aquí me voy a detener un poquito más. El cuarto bloque o el cuarto eje que tiene que ver con las enfermedades y que probablemente es el eje más abandonado por parte de los médicos, quiero decir, y tal vez también por parte de las personas, son las emociones. Si ustedes se ponen a analizar algo que les voy a decir ahora, miren, en los últimos 6 años trabajé con pacientes oncológicos y todos los pacientes saben qué impacto emocional tuvieron en los últimos meses o el último año, o en qué estrés y grado de inflamación crónica interna vivieron, que les generó la enfermedad. Todos lo saben, algo pasó. De hecho, todos los seres humanos vivimos alrededor de emociones, pero es importante hacer conciencia de esas emociones. Entonces, esta parte tiene mucho que ver y no la podemos desintegrar de todos los otros ejes que son claves para mantener una buena salud, no solo mental, porque las emociones inciden, y ya hemos visto eso también, en cada parte de nuestro cuerpo. Ahora, hay muchos estudios ahora que hablan incluso de qué emoción, qué órganos afecta. La neurociencia avanzó en cantidades y hoy por hoy hay evidencia científica de la relación cerebro-intestino, cerebro-corazón, cerebro-útero, cerebro-hígado. Estamos íntimamente relacionados y es por eso que tenemos que tener una cosmovisión más amplia para tener una buena salud y también como profesionales de la salud dar ese aporte a nuestros pacientes. Yo les traje una recomendación de un libro que a mí me abrió mucho la mente a entender qué estaba pasando dentro de mi propio cuerpo y del cuerpo de mis pacientes, especialmente estos pacientes que les comento. Esta doctora Caroline Leaf es una neurocientífica, ella es neuróloga, es una neuróloga americana, que comenzó a ver desde su perspectiva médica, científica, que algo pasaba con sus pacientes y que ella podía hacer algo más que tratarlo con farmacología. Se dio cuenta que en las personas existen pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, palabras tóxicas, decisiones tóxicas, todo una toxicidad que llevaba en un proceso de enfermedad. En el proceso de la enfermedad, eso no es que una persona hoy estoy bien y mañana amanecí con una enfermedad. Las enfermedades pueden ser diagnosticadas de la noche a la mañana, pero no es que aparecen de la noche a la mañana. Ya hubo una antesala de formación dentro de tu cuerpo que estuvo en un proceso doloroso para la célula y que se manifiesta cuando ya hay algún trastorno más grave. La inflamación empieza como una inflamación aguda. ¿Se acuerdan que yo he dicho que estamos viviendo en una era de inflamación porque el corticoide, el cortisol es la hormona del estrés y vivimos en un constante ajetreo mental, ajetreo físico, desatendiendo, sin contemplar. Entonces eso produce un caos dentro de nuestras células. Muchos médicos hoy por hoy, ustedes pueden ver en internet, estamos hablando de la armonía, del hacer una pausa y vernos, de analizar qué pensamientos tóxicos tengo, qué emociones tóxicas.
Ustedes, ahora es una palabra bastante común, ay, esa persona que tóxica. Eh, vayan más profundo. Los científicos han descubierto que en un ambiente cariñoso y nutritivo, los marcadores epigenéticos acetil se incrementan en los genes del hipocampo que nos mantienen en calma y en paz. Cuanto más marcadores de acetilo, más se expresan estos genes de paz y más se amortigua la respuesta al estrés. ¿Tiene que ver las emociones con aparición de enfermedades? Por supuesto que sí, porque somos seres integrados. El que yo no tenga conciencia de eso no me exime de que pueda aparecer una enfermedad. Quiero desmenuzarles un poquito esta parte. Ese ambiente cariñoso y nutritivo, los marcadores epigenéticos acetil se incrementan. ¿Se incrementan cuándo? Cuando vivimos en comunidad, cuando disfrutamos de la paz de unos amigos, la paz primero de la familia, buenas relaciones interfamiliares, hace que estos neurotransmisores aumenten, que estos receptores sean captados en una zona del cerebro que tiene la forma de un caballito de mar, que se llama hipocampo, y que es el encargado de transformar mi memoria reciente en una memoria que ya se queda para toda la vida. Ese es un proceso maravilloso de nuestro sistema límbico y nuestra corteza prefrontal que lo explica bastante bien la doctora en este libro, en donde nuestros pensamientos nosotros los podemos gestionar cada día. Y es bueno que antes de ir a dormir hagamos una auditoría de todo lo que pensamos, lo que dijimos y qué emociones tuve y gestione esas emociones para que pueda yo tener una buena salud mental que incide en una buena salud física. Entonces, esto es, para mí es un boom porque realmente le hemos dejado de lado a esto y hoy por hoy conocemos que hay enfermedades en las que las emociones intervienen y eso lo ponía hace un tiempo como una incógnita. La ansiedad, el estrés, la depresión, las taquicardias, el ardor de estómago. ¿Sí o no que cuando tú has tenido una discusión muy fuerte con una persona, ese momento sientes que ay, se te dilatan las arterias, que te duele el estómago, te da vómito, diarrea, algunas personas lloran, gritan y no pueden dormir, les da insomnio y una de las primeras preguntas que los psiquiatras hacen cuando llega su paciente con ansiedad o depresión, las enfermedades de este siglo, es, ¿usted está durmiendo bien? ¿Tiene una buena higiene del sueño? Porque la persona que duerme en calma realmente tiene una paz mental, tiene una conciencia lúcida y puede dormir por lo menos sus 6, 7, 8 horas, que es lo recomendado para que puedan haber esos procesos bioquímicos de reparación durante la noche. Una persona que no duerme es una persona que se va a enfermar. ¿Por qué? Porque no está alcanzando ese proceso de reparación que debe suceder mientras nosotros dormimos. Hay un sinnúmero de enfermedades, ¿no? La alopecia es de la caída del cabello, el colon irritable, ustedes saben, habíamos hablado de la microbiota intestinal, si no tenemos una buena microbiota, no hay un buen balance, por más que nos tomemos los nutracéuticos, wow, no se va a absorber y ese colon no está absorbiendo lo que debe y está eliminando lo que podría ser bueno para el cuerpo. Y todos estos síntomas y signos y enfermedades han tenido que ver con el manejo de las emociones. Entonces, imagínense en encontrar un profesional que le vea toda la parte física, que ate todo, concuerde, llene y haga una historia clínica y diga, ah, esta persona es que es por esto, puedo tratarle de esta mejor manera y no solamente sanar la parte del cuerpo, sino ir más allá. Esta lámina tiene que ver con que nosotros tenemos en nuestro organismo, es básico, ¿no? Es lo más básico que les puedo explicar. Tenemos momentos en el día en lo que somos cíclicos en el tema de la adrenalina. Esto médicamente se llama simpaticotonía o adrenalotomía, vagotonía, es lo contrario, un momento en el que estamos acá y otro en el que estamos bajoneados. Entonces, cuando hemos tenido un estrés muy fuerte, una impresión o hemos tenido que, no sé, pasar un examen, una reunión que era de vida o muerte, una reunión familiar en donde hubo mucha presión, estamos acá, la adrenalina acá en los topes en sangre.
Y luego sí les pasa que hasta tienen ganas, han pasado ya eso y les quedan en un tiempo como vago, en el que quieren dormir, relajarse y se quedan dormidos por horas del cansancio mental que tuvieron, del cansancio emocional que pasaron. Estamos sometidos a esas emociones y con ellas vivimos todos los días. No hay emociones malas. El tema es equilibrio, como en todo lo que tiene que ver con la salud. No me quiero pasar del tiempo, Jimenita, y vamos ahí acelerando. Los problemas más típicos, como yo ya les dije, que tienen que ver con las emociones, depresión, fobias, ataques de pánico. Bueno, ahí hay un sinnúmero de enfermedades que les podría enumerar, pero ¿cuál es la clave de la vida saludable? Abordar las tres esferas del ser humano. Como médicos hay una terapia maravillosa que ahora están haciendo los clowns hospitalarios, porque la risa carga mucha energía a nuestras células, hasta nuestro ADN se beneficia de la risa, del poder compartir, del tener una buena actitud de vida y desde la gratitud. Y nosotros tenemos también un aporte gigantesco, porque tenemos esta industria que se dedicó a pensar como que se adelantó a ver todos los efectos de la enfermedad, de lo que estamos viviendo, de esta epidemia de enfermedades metabólicas y que iban a transparentarse en nuestra piel y como nos vemos, nos sentimos. Entonces tenemos a la mano estos productos que son maravillosos para potencializar el efecto de nuestras células, de tener el paso del tiempo y hacer que funcionen mejor. Pero también hay una parte importante que yo le he denominado el encuentro, que es una intención real de aproximarte a otro ser humano. Yo siempre digo que el amor no se puede fingir, ni replicar, ni imitar. El amor es. Y para mí esto con ustedes hoy, con las 62 personas que me están escuchando, he preparado un tiempo para ustedes en donde realmente yo quiero encontrarme con su alma y hacerles comprender que es ahí donde tienen que trabajar para que todo su cuerpo manifieste esa salud integral. Pero también tiene que haber la voluntad de cooperación. Yo no sé lo que yo vaya a estar impactando en sus vidas, pero mi intención es cooperar y deseo comprenderles. Y cuando yo hago eso con un paciente y le miro a los ojos y establezco una relación, realmente le doy a entender a esa persona que a mí sí me importa su vida y que quiero darle lo mejor de mí para que su vida, el tiempo que sea una vida con sentido. Tengo que tener la disposición de escuchar. Es bueno que hablemos, por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, para que escuchemos más y hablemos menos, porque a veces es tan terapéutico solamente que nos escuchen, ¿verdad? Entonces, queremos ver hacia los demás, salir de nosotros mismos, de ese ego, de mis problemas, yo, y ponernos más bien a pensar en las otras personas, porque ahí yo me doy cuenta de que mi vida tiene más de lo que yo estaba valorando. Y la generosidad de contribuir. Cuando tenemos conocimientos y vemos que un libro ha impactado tanto mi vida, tengo que compartirlo, tengo que contribuir para que toda una comunidad, imagínense si todos pensaran de esta manera, cuán sabios seríamos si todos compartieran lo que han aprendido, lo que les ha hecho bien, porque se aprende con pruebas, ¿verdad? A veces cometemos errores, pero el compartir hace que otros no vayan por ese mismo camino. Entonces, es comprobado científicamente que la parte, si yo soy saludable psicológicamente, inherentemente lo seré biológicamente. Finalmente, para terminar, quiero contarles que ya llevo 15 años estudiando el mejor libro de medicina que existe, que es la Biblia. Y créanme que todo lo que les he dicho esta mañana científicamente está resumido en un versículo, en una parte que está en el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe a los romanos, no les voy a leer todo. Esta versión es espectacular porque es una versión americana, está traducida, es la versión ampliada, y ahí el creador de todo dice que les exhorta, el apóstol Pablo les exhorta, les voy a leer solo la parte final en donde dice que sean transformados y cambiados progresivamente a medida que maduran espiritualmente mediante la renovación de su mente, que significa enfocándose en valores piadosos, actitudes éticas,
para que puedan probar por ustedes mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto, porque Él tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. Cuando las personas encuentran el sentido de su vida, aún en la enfermedad, cuando encuentran un sentido de esto le puede servir a otra persona y se salen de sí mismos y comienzan a vivir desde la gratitud, porque hay personas que lo tienen todo y sin embargo llegan a la consulta diciendo, no tengo nada, quiero morirme, tengo depresión. Y uno nos explica qué es lo que está acá y todo está en su mente. Entonces, para resumir y finalizar, yo siento que estoy de acuerdo con la doctora Carolyn Leaf, que siendo una médica entendió que las piezas del rompecabezas se unen para contar una historia de esperanza específica, pero que no desatendamos la parte física, emocional o almática y la espiritual. Las personas de Medio Oriente sabían y viven en otra, desde otra perspectiva, viven la parte espiritual, pero nosotros acá, los que profesamos una fe, alimentamos esa fe. Y así como nos instruimos y nos capacitamos para tener más conocimiento almático y nos capacitamos y entrenamos en lo físico, yo les animo a que ustedes saquen cuadraditos espirituales y comiencen a leer esta palabra que realmente ha cambiado mi vida y ha cambiado mi perspectiva como profesional para tratar a mis pacientes. Les bendigo y espero que esto les haya quedado y que lo que se ha sembrado sea muy pronto florezca en sus vidas. Gracias. Mi doctora Marce, como siempre, espectacular, impactando vidas, llegando a corazones. Te agradezco muchísimo porque